Voy a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 16 y verso 4. Vamos a leer del 4 al 22, ¿está bien? Dice la palabra del Señor, voy a leer en NTV. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas del arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Así que por favor dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que, mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después la aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decir te amo si no me confías tus secretos? Está haciendo pucherito, dice, ¿no? ¿Cómo puedes decir que te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y no me has dicho lo que te hace fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler el grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. En el mundo del boxeo, pocos nombres son tan reconocidos como el de Mike Tyson. Seguramente los hombres recuerdan esto. En la década de los 80 y principios de los 90, Tyson era el rey indiscutido del ring. Yo me recuerdo siendo adolescente, siendo joven, cuando había las peleas transmitidas de Estados Unidos, la pelea de fondo, que era la pelea de Mike Tyson, se pasaba a última hora. Así que las 12 de la noche, la 1 de la madrugada recién tocaba esperar
para la pelea de fondo. ¿Alguno lo recuerda? ¿Verdad? Y uno estaba toda la noche soportando todas las peleas hasta que llegaba la pelea de Mike Tyson. Y la pelea duraba 7 segundos. Este hombre era tan rápido y tan fuerte que con un golpe noqueaba, ¿recuerda Tito? Con un golpe noqueaba a cualquier contrincante. Entonces esperaba 1 hora para ver la pelea que duraba 7 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Con un golpe, si daba un golpe en la mandíbula del contrario, ganaba indiscutiblemente la pelea. Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Con tan solo 20 años fue el campeón mundial de peso pesado. Su poder y velocidad parecían imparables y pocos podían imaginar que alguien pudiese derribarlo. Sin embargo, detrás del éxito de Mike Tyson, empezó a dejarse llevar por sus propios deseos, por sus decisiones impulsivas, y mientras estaba en la cima de su carrera, fue arrastrado por la fama, por la riqueza, y empezó a ignorar las señales de advertencia que aparecían en su vida. Se rodeó de personas que no lo ayudaban a enfocarse en su propósito, en su vida correcta, y finalmente empezó a desmoronarse tanto personalmente como profesionalmente. En el año 92, Tyson fue condenado a prisión por un delito grave. Él hizo abuso de una menor de edad, violó a una joven menor de edad. Fíjese, estando en lo máximo de la carrera, lleno de dinero, él ganaba $100 millones por 7 segundos. Porque eso duraban sus peleas, ¿verdad? Unos pocos segundos y ganaba 100 millones, 200 millones de dólares por dar una sola trompada. Pero estando en la cúspide de su carrera, se dejó llevar por sus impulsos y todo ese potencial terminó, no solo perdió su libertad, sino también el título y el respeto de todo el mundo del deporte. Así como Mike Tyson, también Sansón fue un hombre lleno de potencial, con una fuerza extraordinaria, pero también fue alguien que se dejó arrastrar por sus impulsos. Sansón, un hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo, se dejó llevar por sus impulsos. El tiempo en que Sansón actúa como juez, como gobernador, es un tiempo donde no había rey en Israel. Lo que se hacía en aquel tiempo es que cuando el pueblo estaba oprimido por algún enemigo, Dios levantaba a un hombre o a una mujer para que los defendiera. Básicamente el ciclo era así. El pueblo se aparta de Dios, el pueblo hace lo malo delante de los ojos de Dios, entonces viene un enemigo y oprime al pueblo. El pueblo empieza a sufrir por este enemigo. Los madianitas, los filisteos, los jebuseos, siempre aparece alguien que oprime al pueblo. Cuando el pueblo es oprimido, entonces empiezan a clamar a Dios: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y Dios levanta a un libertador, a un juez, a un hombre, una mujer que los ayuda. Y cuando este hombre se levanta, tienen victoria, vence al enemigo y hay un avivamiento espiritual. El pueblo celebra a Dios, alaba a Dios, hasta que se olvida de Dios y vuelven a caer en el pecado, en la idolatría. Y cuando caen en la idolatría, entonces viene un pueblo que los oprime, que los maltrata, y cuando pasa eso se arrepienten y empiezan a clamar a Dios, y cuando claman a Dios, Dios manda un juez, un libertador. El libertador los liberta y hay un avivamiento espiritual. Y sigue el círculo vicioso, ¿verdad? Son incapaces de mantenerse en santidad, de ser el pueblo de Dios. Están girando siempre en este círculo vicioso. Y Sansón es uno de los tantos jueces que Dios levanta en aquel tiempo. Dios levanta a este hombre por la consagración de su padre y de su madre, que deciden, la mamá de Sansón no puede tener hijos, entonces le dice a Dios: si me das un hijo será nazareo. Nazareo era una clase de hombre consagrado a Dios con ciertas reglas, con ciertos requisitos que Dios utilizaría para liberar a su pueblo. Así que no a su papá y la mamá de Sansón lo consagran desde niño para ser un libertador. Y Dios levanta a Sansón con una fuerza extraordinaria. Este hombre está lleno de poder, tiene todo el poder para libertar al pueblo, para ser el gobernador que traiga paz a su pueblo. Pero es un hombre que se deja llevar por sus pasiones, que deja de lado su propósito para el cual fue creado y entonces fracasa terriblemente en su vida. Pensé yo si titular este mensaje como consejos para no fracasar. Pero como le decía la semana pasada en la estadística, el 43% de la congregación, en términos generales, viene menos de una vez al mes a la iglesia. El 43% viene menos de una vez a la iglesia. Dije, tal vez tengo que ayudar a los hermanos para que terminen de fracasar. Entonces yo quiero hoy
ayudarle, ¿verdad?, en su propósito. Y bueno, seguramente este mensaje es más para lo del turno mañana que para la noche, ¿verdad? Pero quiero ayudarle porque si su propósito es fracasar, por eso viene a la iglesia menos de una vez por mes, entonces hay algunos consejos que puede hacer que su vida termine en el fracaso. Aprendamos de Sansón, un hombre con todo para triunfar, así como Mike Tyson, pero que terminó fracasado. Aprendamos de él y definitivamente llevemos nuestra vida al fracaso, ¿verdad? Y hagamos lo que queremos hacer con nuestra vida y que pase lo que pase. Si usted quiere fracasar, pues siga estos 5 consejos que le voy a dar en esta noche. Primer consejo: actúa según lo que dicte tu corazón. Si querés fracasar, hacé lo que tu corazón te dice. Actúa conforme tu corazón. Fíjese lo que dice Jueces 16:4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Actúe conforme dicte. ¿Quiere fracasar? Actúe como le dicte su corazón. Lo que su corazón le ponga, lo que sienta, eso hágalo. No dude. Haga lo que sienta en su corazón y su fracaso estará asegurado. Sansón como nazareo, entre los mandamientos que tenía que cumplir para tener éxito como tal, para ser un libertador, una cosa que un hombre o una mujer del pueblo de Dios no podía hacerse era mezclarse con paganos. No podía ni debía, si quería cumplir su propósito, mezclarse con las filisteas. Pero Sansón tenía una debilidad por las que están fuera de la iglesia, ¿verdad? Por las filisteas, por aquellas que están del otro lado. Es más, uno pudiera resumir la vida de Sansón en 3 mujeres, ¿verdad? En aquella con la cual se casa, ¿verdad? Con aquella prostituta con la cual se acuesta y después con Dalila. O sea, uno pudiese resumir en 3 mujeres la vida de Sansón. Es decir, él se dejó guiar por su corazón. Y el versículo 4 dice que después que tuvo problema por aquella mujer, él busca otra filistea. Su papá y su mamá dicen: ay, pero Sansón, hay tantas mujeres en el pueblo de Dios que tenés que buscar las filisteas. Pero él está apasionado. Él hace lo que su corazón le dice, ¿verdad? Como que si su corazón tuviese razón. Y este hombre impulsivo, gobernado por sus deseos y emociones, se enamoró de una mujer llamada Dalila. A pesar de su gran responsabilidad como juez de Israel, Sansón se dejó llevar por su corazón. Y sin consultar a Dios ni tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice respecto al comportamiento correcto de un hijo suyo, se entregó a relaciones peligrosas. Desconoció totalmente lo que la palabra de Dios dice como verdad y como norma de conducta para una persona que quiere lograr lo que Dios ha pensado en su vida. Así que Sansón, luego de 2 fracasos con mujeres, va detrás de una tercera. Pero esta mujer tiene una capacidad impresionante de seducir, ¿verdad? Hace todo pucherito, así cuando le dice, ¿verdad? Le hace dormir en su regazo para poder matarlo, le hace dormir sobre sus piernitas, vení, acostate acá, papito, y cosas por el estilo. Y él está apasionado, le encantan las filisteas y hace lo que su corazón quiere. En la vida de Sansón es como si yo no, pero si un capitán de un barco decidiese navegar sin brújula. Dígame que el mar está calmo, toma su barco y empieza a marchar y dice: yo más o menos creo que si voy hacia allá llego a aquel lugar. Y sin brújula decide no tener ningún mapa, ninguna brújula y quiere llegar a su destino. Claro, uno puede guiarse por el sol, uno puede guiarse por las estrellas, pero de repente viene una tormenta, cubre el cielo, ¿y a dónde va a terminar aquel capitán? En cualquier lado, terminará perdido. La tormenta va a despistarlo. ¿Por qué? Porque no está usando los elementos básicos para guiar su vida. Esto fue lo que pasó en Sansón y pasa en muchos de nosotros. Vivimos la vida por nuestro corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón del hombre. Jeremías 17:9. El corazón es engañoso. Lo que usted siente lo puede llevar al fracaso. Si uno se deja llevar por sus emociones, es como andar en el mar sin brújula. Es como andar por la noche sin linterna en un campo que no conoce. Sencillamente se va a embarrar, se va a caer, se va a golpear, va a sufrir. Porque el corazón como motor de nuestras decisiones es una vida rumbo al fracaso. La palabra de Dios ofrece
algunas herramientas para dirigir nuestra vida. Primero, la palabra de Dios como herramienta fundamental, como guía de nuestra conducta, de nuestra norma, de nuestra moralidad. También dice la palabra que Dios ha puesto maestros, consejeros en la iglesia para edificarnos, para guiarnos, pero por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo es quien puede dirigir nuestra vida de la mejor manera. Pero no, si usted quiere fracasar, no le haga caso a la Biblia, no le haga caso al consejero, no le pregunte al Espíritu Santo. Haga lo que quiera, váyase donde quiera, ame a quien quiera, pero tenga por cierto que su fracaso será absoluto. Por el contrario, si lo que usted quiere es consagrar su vida, hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le llama a hacer, no permita que sus deseos controlen su vida. Aprenda a someter sus emociones a la voluntad de Dios. Confíe en que Dios le va a guiar. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntele a Dios, ¿es esto lo que quieres para mi vida? ¿Es ella? ¿Es él? ¿Es esta profesión? ¿Es este lugar? ¿Esto es lo que quieres para mi vida? Si Sansón hubiese buscado la dirección de Dios, no terminaba ciego y encadenado a aquella piedra de moler. Pero como se guió por lo que su corazón le dijo, terminó fracasando en su vida. ¿Quiere terminar atado con cadenas de bronce a una piedra de moler? ¿Quiere quedarse ciego sin ver nada, sufriendo el resto de su vida? Entonces siga el consejo de la palabra de Dios. Vaya a la Escritura como norma, no lo que siente o piensa, sino lo que la Biblia dice que es bueno o malo, eso es bueno o malo. Aproveche el consejo de la iglesia del Señor y ríndase a la guía del Espíritu Santo. Él no le va a dejar de balde. Mire, usted está frente a la computadora, le ha pasado hoy, le va a pasar, o con el teléfono, y le llega un enlace, hay un clic ahí, y usted sabe que pone el dedo ahí y sabe cuando va a tocar que está mal. Lo siente, sabe que no tiene que hacerlo. Dios nunca le va a dejar de balde, no va a permitir que usted peque sin antes advertirle acerca del pecado. Y está hermosa ahí, usted sabe y se siente culpable, pero igual lo hace. Bueno, siga así, siga su impulso y fracase rotundamente. O quite el dedo, saque el dedo, deje el ratón, deje el mouse allí y permita que Dios ministre su vida. Puede fracasar o tener éxito en su vida en los propósitos de Dios. Depende quién va a dirigir sus emociones. El segundo consejo para fracasar rotundamente es ignorar las señales de advertencia. Jueces capítulo 16 y versículo 15. Dice así: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decir te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Es interesante que Dalila le dice: me has ignorado 3 veces, te has burlado de mí 3 veces, 3 veces te pregunté cómo hacer para que te pueda atar y no te liberes. Y siempre me mentiste. Es decir, por 3 veces Sansón recibió la advertencia de que Dalila lo quería atar, lo quería reducir. Ella le estaba diciendo: hace 3 veces que te ato con cadenas para matarte y no lo logro, decime, no seas malos. Y dice, tanto insistió, ay, bueno, mujer, así tenés que hacer. Y finalmente, él comparte su secreto. Dalila lo confronta por no compartir su secreto, a pesar de que había intentado traicionarlo 3 veces. Sansón está cegado por sus deseos e ignoró todas las señales claras de peligro y siguió confiando en esta mujer que solo quería las 100 monedas de plata. Como esta mujer solo pensaba en las 1.100 monedas de plata de los gobernantes, ¿verdad? Siguió y él creyó en ella. No se dio cuenta, había señales de danger. Me pasó hace algún tiempo atrás. Le presté el auto a una persona. Casi dije que era mi hijo, pero bueno. Él se fue a su casa, él quería arreglar algo en su casa, estaba por mudarse o se había mudado. Entonces me pidió: préstame el auto, papá. Bueno, le dije. Le presté el auto y se va hasta Villeta y cuando vuelve empieza a aparecer la lámpara de Aladino. ¿Verdad? Cuando falta aceite hay una luz que se prende en el tablero, que parece la lámpara de Aladino, ¿verdad? Una lamparita, parece ahí una lámpara, la lámpara de Aladino, ahí se prende así, ¿verdad? Y de repente me dice: papá, el auto se me paró por el camino. ¿Cómo se te paró? Y sí, y no había ninguna advertencia. Sí, había una luz que se prendía, pero no sé, cuando paraba el auto se apagaba, me dijo. Y
El auto estaba humeando. Le dije, bueno, ponele agua a ver si arranca. Le puso agua, estaba cerca de casa, gracias a Dios, y el auto arrancó y vino hasta donde estábamos, ¿verdad? Le digo, mi hijo, si se empieza a prender es porque está caliente. Tenés que parar, ponerle agua, a ver qué le pasa. En realidad el auto tenía un problema, la bomba de agua no funcionaba, por tanto no hacía circular el agua. A la semana siguiente, Esteban se fue otra vez a casa y llevó el auto. Y por el camino se le prendía la lucecita. Y otra vez no le hizo caso. 2 millones me costó reparar la tapa del motor. 2 millones. Estaba la luz prendiéndose y apagando y dijo, qué raro que se prende y se apaga la luz. Y llegó a casa. Le puedo asegurar que con su auto él presta atención a todas las luces, ¿verdad? No se pierde ni una luz que se prende y apaga. Pero a veces somos así en nuestra vida espiritual. Nos hablan, nos dicen, esto no está bien. Cuidado, eso no te conviene, presta atención, no es por ahí, no es eso. Y nos hacemos los tontos como que no vamos a sufrir ninguna consecuencia. Hay advertencias en nuestra vida diciendo que eso no se hace, eso no conviene, no me va a ir bien. Hay gente que ha cometido errores y quiere ayudarnos e ignoramos las señales de advertencia. Así que si quiere fracasar, siga así, no le haga caso, no escucha a nadie. Si su pastor le dice, si su papá le dice, si su hermano le dice, si el diácono le dice al líder, no le haga caso, siga, ¿verdad? No presta atención y va a fracasar rotundamente. No puedo decir gloria a Dios porque estaría mal. Pero si por el contrario, usted quiere tener una vida de éxito, quiere lograr el propósito de Dios, escuche las señales de advertencia. Los amigos, la misma palabra de Dios, las circunstancias nos advierten cuando estamos en un camino peligroso. Si ignoramos estas señales, al igual que Sansón, nos enfrentaremos a las consecuencias. Debemos estar atentos a las advertencias de Dios y a la advertencia que la iglesia trae sobre nosotros. Si ignoramos las advertencias, ponemos nuestra vida en peligro. Cuando Dios te señala que algo no está bien o cuando alguien te señala que algo no está bien, es por amor y para protegerse. Aprende a escuchar antes que sea demasiado tarde. Sansón no prestó atención y la 4ª vez le contó la verdad y la mujer lo que hizo fue cortarle el pelo para que perdiese la fuerza y finalmente le arrancaron los ojos y los ataron con cadenas de bronce a una piedra de moler. Si usted quiere eso, pues adelante, siga así. Si usted quiere estar encadenado a una piedra de moler harina, trigo, pues está bien, siga sin escuchar la advertencia. Pero si quiere tener sabiduría, si quiere alcanzarlo, preste atención a las advertencias. El tercer consejo para fracasar indiscutidamente, para no lograrlo, para no llegar, para fracasar, es desconectar tu vida del propósito divino. Es decir, olvídate que Dios tiene planes para tu vida. Olvídate que tu vida tiene sentido en relación con el propósito que Dios tiene. Jueces capítulo 16, versículo 16 al 17. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. El tercer consejo es desconecte su vida del propósito de Dios. Hay que reconocer en el caso de Sansón que él no escogió ser un hombre consagrado. Fue una decisión de los padres. Conforme al establecimiento de las leyes del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento enseñaba que los padres podían consagrar a una persona como nazareo. No nazareno, nazareo. Una persona apartada para el servicio de Dios, para propósitos únicos, para cosas de Dios. Ahora, tenía reglas el nazareato, tenía reglas. Por ejemplo, no podían cortarse el pelo, no podían tomar vino ni sidra porque estaban consagrados a Dios, no podían casarse con un pagano. Había una serie de leyes que regían la vida del nazareo. Sansón no escogió ser nazareo, sino que fue una decisión de los padres. Ahora, por ser nazareo, Dios los respaldaba con un talento único. Es decir, había una capacidad, una virtud, un poder en él como consecuencia de la consagración para ser nazareo. Es decir, Sansón no escogió ser nazareo, pero como los padres lo consagraron, el nazareato venía acompañado de un poder sobrenatural. Él podría no haber rechazado y decidido de plano no ser nazareo, pero no podía esperar
tener la fuerza del nazareo y vivir como quería, andar por sus propios planes. Y esto fue lo que pasó. Él fue consagrado por los padres, pero vivió como quiso vivir. Él no estaba comprometido con Dios y su reino. Su función como nazareo era ser el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, él usaba su fuerza para su beneficio, para su deseo, para sus pasiones. Cuando él le revela el secreto de su consagración, se desconecta de su propósito. Cuando él le dice, si me cortan el pelo, como nazareo no puedo hacerlo, perderé mi fuerza. No porque el pelo le daba fuerza, sino que había un pacto. Si querés ser nazareo y tener este poder, pues entonces estas reglas has de cuidar. Ahora él quería vivir como quisiera, desconectado del propósito de Dios. Y lo cierto es que cuando nosotros desconectamos nuestra vida del propósito de Dios, no podemos esperar que Dios esté con nosotros como cuando estamos conectados. La palabra de Dios nos dice que hemos sido creados con propósito. En el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron al Señor, dice la Escritura. Mi embrión vieron tus ojos. Y en un libro se escribió todas las cosas que luego fueron hechas. Es decir, desde el vientre de nuestra madre se establece un propósito, un fin para nuestra vida. Y lo que Dios puede hacer a través de nosotros, los talentos y dones que nos da, están relacionados con ese propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y Dios va a cumplir su palabra, Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer en la medida que nuestra vida esté conectada con el propósito de Dios. Yo no puedo pretender hacer lo que quiero, olvidarme de Dios y que Dios siga respaldando mi vida. Hemos visto en la historia de la iglesia del Señor muchos hombres con muchos dones y talentos que terminan arruinados porque los usan para su propio beneficio. Es como cuando los jugadores de fútbol hacen un entrenamiento, se están preparando para un torneo, ¿verdad? ¿Y qué hacen antes del partido? Concentración. Hacen la concentración. ¿Para qué hacen la concentración? Para tener buena alimentación, buena práctica, el descanso oportuno y para no desgastar las energías en lo que pueda afectarles en el partido siguiente. Y hemos sabido de muchos equipos que han fracasado porque la noche previa al partido los jugadores se pasan la vida loca. Traen mujer, hacen esto y lo otro. El otro día no rinden físicamente porque no han guardado la concentración. Lo mismo sucede en nuestra vida con los propósitos de Dios. Yo no puedo andar como quiero, hacer lo que quiero y esperar que Dios me respalde en todo lo que tengo que hacer. Dios me va a respaldar cuando mi vida está conectada al propósito de Dios. Todos tenemos un propósito de Dios, pero cuando nos desconectamos de su propósito y de sus mandamientos, perdemos nuestra fuerza espiritual. Si nos alejamos de nuestro llamado de obediencia, nuestras vidas comienzan a debilitarse. Debemos mantenernos consagrados y fieles a lo que Dios nos ha encomendado. Y le doy un ejemplo bíblico para redondear. Jesús antes de partir le dio la gran comisión a la iglesia. Le dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8 les dijo, van a recibir poder y me serán testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir poder, Hechos 1:8. Van a recibir poder y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2 reciben el poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, reciben el poder. Y por muchos años se quedaron en Jerusalén. ¿Para qué era el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron el poder y eran testigos en Jerusalén. Dice la Biblia que la gente venía de lejos para que por lo menos la sombra de Pedro les pasase encima para ser sanados. Entonces la gente venía de Jerusalén, de Judea, de Samaria, venían de lejos y se ponían en el camino por donde Pedro caminaba. Y cuando Pedro caminaba, la sombra sanaba a los enfermos. ¡Qué maravilloso! Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento era irse a llevar la sombra allá, no que vengan a buscar la sombra acá. ¿Qué pasó entonces? Hechos capítulo 8, se desató una persecución y todos los creyentes fueron esparcidos y fueron testigos en todas partes. Es decir, si yo recibo lo de Dios es para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Si no, me tengo que atener a las consecuencias. ¿Quiere fracasar? Haga lo que quiera.
No se preocupe cuál es el plan de Dios para su vida. No se interese. Siga la profesión que quiera, cásese con el que quiera, haga lo que se le dé la gana y va a fracasar rotundamente. No espere que Dios lo esté socorriendo. No espere que Dios esté ahí, que Dios prospere su trabajo, que Dios bendiga su vida. No lo espere, porque los talentos y gracias divinas están relacionados con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Solo si quiere fracasar, descuídese de lo que Dios quiere para su vida. Consejo número 4 para fracasar definitivamente, para tener éxito en el fracaso. Confía en que tus actos no tendrán consecuencias. Puedes estar tranquilo. ¿Vos querés fracasar? Hacé lo que hagas. No te preocupes, no va a pasar nada. Ese tiene que ser tu pensamiento. El versículo 20 dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Dijo, esta no pasa nada, ahora me levanto. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Dios tuvo mucha paciencia para con Sansón, sabiendo que estaba haciendo lo malo, como él tenía propósitos para el pueblo de Israel, mientras Sansón podía servir al pueblo de Israel, Dios tenía paciencia. Esto es muy duro, hermano. Mientras Sansón podía hacer algo para el pueblo, Dios tenía paciencia. Pero ahora había entregado su consagración en las rodillas de aquella mujer. Se había recostado en aquella mujer y había entregado su consagración a Dios. Esta le corta el pelo, ahora él ya no es el consagrado. Y cuando se levanta creyendo que va a escaparse con otras veces, dice la Biblia, pero él no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Sansón, después de haber revelado su secreto, pensaba que podía seguir haciendo lo que antes hacía. Haré como antes y enseguida me liberaré. Sin embargo, no se dio cuenta que el Señor la había abandonado. Sansón confiaba en su propia fuerza, sin comprender que su poder provenía de su relación con Dios. Y la relación con Dios estaba sustentada en las leyes del Nazareo. Creyó que podía vivir de cualquier manera sin enfrentar las consecuencias, pero se equivocó. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Hay un dicho popular que dice, el que juega con fuego, se quema. Y hay un dicho más fuerte, el que se acuesta con niños, amanece mojado. ¿Sí? Pruebe, ¿verdad? A su bebé no le ponga pañal, no le ponga pañal, acostarlo entre medio de los dos, a ver cómo amanece. Todos mojaditos, ¿verdad? El que se juega con fuego se quema. Él creyó que podía hacer lo que quería y que nada le iba a pasar. Pero el fuego le alcanzó. Sufrió las consecuencias de su imprudencia. Sansón jugó con el peligro y al final perdió lo que más valoraba, su fuerza y su relación para con Dios. A menudo pensamos que podemos actuar sin que haya consecuencias. Creemos que nuestras malas decisiones no afectarán nuestra vida espiritual, pero como Sansón vamos a llegar a un punto en que nuestras acciones van a tener un costo. Dios nos llama a vivir en santidad y cuando ignoramos su llamado, nuestras acciones tienen repercusiones espirituales en nuestra vida. Nunca me olvido de aquel joven que tomé para el discipulado. Vino muy mal a la iglesia. Estaba al punto que sufría de delirium tremens, ¿verdad? Era muy alcohólico y estuvimos orando con él y estaba poseído y se manifestaba. Y una tarde, después de mucho orar, el joven quedó libre. Y así, en su juicio cabal, estuvo participando del culto. Como vivía cerca de la iglesia, estaba a 3 cuadras, venía junto a mí, yo era el cuidador de la iglesia, y charlaba con él, le enseñaba la palabra, empecé a discipular y le conseguí trabajo enfrente de la iglesia, que había un herrero que tenía una fundición, le conseguí un trabajo con él frente a la iglesia. Y él empezó a trabajar. ¿En qué trabajaba? El que le daba alojamiento tenía lo que hoy llamamos una bodega. Tenía otro nombre en aquella época, era una bodega. Y me dice, hermano Jorge, ¿sabes que estuve limpiando las botellas? Y agarré y pasé la caña así. Y no me hizo nada. No, ya amigo, tenés que huir de la bebida. No podés. No me hizo nada. Luego vos sabés que me encontré con los muchachos, ¿verdad? Y me pasaron el vaso de caña, porque él era alcohólico, pero a caña así, alcohol puro prácticamente tomado. Me pasaron un vaso de caña, olí y no tomé y no me hizo nada. La próxima vez que lo encontré estaba tirado en el piso.
Yo le dije, bueno, vamos, te voy a llevar al centro de rehabilitación para que te puedas recuperar, porque no había caso. Lo llevé al centro, me dijo, dejá las cosas en tu casa, la ropa. No, te dejo acá contigo. Al rato me llaman del centro de rehabilitación, se fue de aquí. Y lo encontré otra vez allá por más o menos 19 proyectada en México, estaba con un vasito de caña tomando en la calle. No lo vi más. Creyó que él podía coquetear con la caña, que él podía oler la caña. No, lo que hacemos tiene consecuencias. Usted no puede jugar con el pecado. No puede creer que no le va a hacer caso. No, yo me la aguanto, no, tranquilo, yo estoy con ella, pero sí le abrazo, pero no siento nada, dice. No, ¿cómo que no sentí nada? Sos anormal si no sentís nada. Lo que uno hace tiene consecuencias. Si quiere fracasar, piense que no va a pasar nada. Que usted es diferente a todos los 8.000 millones de mortales de esta tierra. Que a usted no le afectan las cosas. Pero si quiere cumplir el propósito de Dios, entienda, razone, lo que hace va a tener consecuencias. Si hace lo bueno, va a ser recompensado. Si hace lo malo, dice, aún está la oportunidad a tu mano. Cuando Caín y Abel presentaron la ofrenda, Dios le dijo a Caín, ¿por qué te cae tu semblante? Vos tenés la oportunidad de hacer lo bueno. Pero Caín no entendió y mató a su hermano y sufrió las consecuencias del destierro. Así que está a su mano hacer lo bueno o lo malo. Decida, ¿quiere fracasar? No se preocupe por las consecuencias. Crea que a usted no le va a afectar. Quinto consejo para fracasar. Desperdicia las oportunidades que Dios te da. ¿Quieres fracasar? Desperdicia todas las oportunidades. No te preocupes por el tiempo, por las ocasiones. No importa. Total, siempre habrá alguna otra oportunidad. Versículo 21. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Parece muy violento, pero no se olviden que en una ocasión Sansón tomó una quijada de un asno, el hueso de la quijada de un asno, y mató a 1.000 filisteos con aquella quijada. Un día tomó las puertas de la ciudad y las cargó. Y hablamos de puertas de 4 metros de madera pesada. Las cargó sobre su hombro. Otro día, para pagar una deuda de 20 vestidos, mató 20 jóvenes filisteos para darle la prenda, para pagar la deuda. Que era un hombre que reaccionaba con violencia y mataba a muchos. Cuando tuvieron la oportunidad de capturarlo, lo que hicieron fue quitarle los ojos. Lo dejaron ciego. Lo ataron con cadenas de bronce a una piedra de molino para que moliera el grano en la prisión. Dios le había dado a Sansón la oportunidad de usar su fuerza para derrotar a los filisteos. Sin embargo, al permitir que sus deseos lo gobernaran, desperdició las oportunidades de vencer a sus enemigos. En lugar de planificar estratégicamente cómo usar su fuerza para vencer a los filisteos y libertar a su pueblo, solo usó su fuerza para sus pasiones, para vengarse de alguno que se burlaba, para matar a alguno que lo estorbaba, pero no hizo lo suficiente para acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Él tuvo infinidad de oportunidades para liberar a su pueblo, pero solo usó su fuerza para lo que él quería y no tomó el tiempo, la oportunidad que Dios le había dado para libertar al pueblo de Israel. Es decir, tuvo la oportunidad de libertar a su pueblo, pero por guiarse por sus pasiones, por sus deseos, por sus caprichos, no aprovechó la oportunidad en su momento y creó un caos y finalmente terminó pagando las consecuencias. En la película del Hombre Araña, Sin Regreso a Casa, Peter Parker se encuentra en el problema, seguramente han visto la película, se encuentra en el problema de que hay gente que descubrió su identidad. En la película anterior descubrieron su identidad y ahora él no puede hacer nada porque todo el mundo le conoce. Así que busca al doctor Stranger, ¿está bien dicho? Busca al doctor Stranger para que haga un hechizo y con este hechizo borre la memoria de la gente para que él pueda vivir una vida normal. Entonces, tiene la oportunidad Peter Parker con este hechizo del doctor Stranger, tiene la oportunidad de borrar todo el problema y finalmente estar tranquilo. O sea, le da la oportunidad mediante este hechizo de lograr que la gente olvide su rostro y él pueda seguir su vida normalmente. Tiene la oportunidad.
pero él tiene pasiones. Él no quiere que la chica olvide que él es Peter Parker, que él es el hombre araña. No quiere que sus amigos, él porque le gusta que lo reconozcan y sabe que ganó el corazón de ella. Ahora, ¿verdad? La chica no va a pelear entre dos corazones, entre Peter Parker y el hombre araña, ahora va a ser de él. Entonces, debido a sus pasiones, empieza a meter la mano al hechizo y hace un desastre terrible. Aparecen hombres arañas de todos los universos paralelos, y usted conoce la película, y crea un caos. ¿Por qué? Porque en vez de solucionar en el momento oportuno, se dejó guiar por sus pasiones. Para no perder su ventaja, cambió todo y perjudicó terriblemente la historia. Nos pasa lo mismo a nosotros. La voluntad de Dios tiene su tiempo y tiene su lugar. Usted tiene que hacer lo que Dios quiere en el tiempo de Dios y en el lugar que Dios quiere. No puedo perder las oportunidades. La vida se va rápido, rapidísimo. No puedo creer cuando miro las fotos del pasado, ¿verdad? Y recuerdo el rostro de algunos de ustedes pequeñitos. ¿Cómo se nos fue la vida? ¿Sabe qué estoy haciendo ahora, hermano? ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy trabajando con 8 hermanos para dejarles el pastorado de la iglesia. Tengo 55 años. Soy un pibe todavía, claro está, se me ve muy bien. Pero dentro de 10 voy a estar en edad de jubilarme. Ya, 10 años nomás. Espero que me quede un poquito más como pastor. Pero necesito pensar, gracias Cristel, muchas gracias. Necesito pensar en pasar la posta a la siguiente generación. Y no puedo perder esta oportunidad. Estoy pensando cómo en 10 años poder hacer una transición tranquila para la generación emergente de pastores. Los días se van volando. Yo tengo que hacer las cosas en el tiempo y en la forma de Dios. No puedo perder tiempo. ¿Qué hizo Sansón? Se le fue la vida, paveando, siguiendo sus impulsos, en vez de aprovechar todo lo que Dios había traído sobre su vida, en vez de aprovechar el poder, la potencia que Dios le había dado para vencer a los enemigos, dejó que sus enemigos siguieran tomando rencor, planeando cómo vencerlo, hasta que encontraron el método para vencer a Sansón. Sus propios impulsos fueron sus enemigos. Dios nos ha dado muchas oportunidades para cumplir nuestro propósito en la vida, pero si no las aprovechamos, perdemos la fortaleza espiritual y somos vencidos por nuestras propias debilidades o las circunstancias. Cada día que dejamos pasar sin actuar en el llamado que Dios tiene para nuestra vida es una oportunidad desperdiciada. Si quieres fracasar, sigue así. No te preocupes, vive la vida. No hagas lo que tenés que hacer. No aproveches, no tomes este tiempo para estudiar. Siendo joven, ¿para qué vas a estudiar? Algún día lo harás. Y así poco ganarás, porque algún día estudiarás. Pero si tú quieres aprovechar el tiempo, quieres tomar las oportunidades, si no quieres fracasar, aprovecha. Haz hoy lo que tengas que hacer. Toma este tiempo, capitaliza, aprovecha los dones que Dios ha puesto en tu vida, las oportunidades que pone por delante en tu vida. La vida se va volando, los propósitos de Dios tienen que cumplirse en tiempo y forma. No desperdicies tu juventud. ¿Qué decía el anciano de Eclesiastés? Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento, cuando nada da gusto, ¿sí? Va a llegar un momento en que la comida pierde su sabor, que no escuchás, tu oreja crece, tu pelo en la oreja crece, se te va el pelo a la cabeza y crece el pelo en la oreja. El peluquero cuando yo me voy pasa más tiempo cortándome el pelo en la oreja que cortándome el pelo en la cabeza. ¿Sabe por qué? La oreja crece para escuchar más porque perdemos el oído, perdemos la vista, por eso crecen las pestañas para proteger los ojos. La vida se te va. Ahora hay que hacer lo que Dios te llamó. No podés desperdiciar tu tiempo. Hay que hacer las cosas en el momento oportuno. Si no, como Sansón, llegarán tus enemigos y te van a atar con cadenas a la piedra de molino y terminarán tus días en fracaso. He presentado 5 consejos que representan caminos peligrosos, que si seguimos por ellos, terminaremos en el fracaso, así como lo hizo Sansón. Pero sin embargo, la historia de Sansón no termina encadenado a la piedra de molino. Dice la Escritura que
Cuando estaban reunidos en el templo del Dios de los filisteos, en el templo del Dios de los filisteos, estaban reunidos todos los principales, más de 1000 personas reunidas en el templo, celebrando que habían vencido al enemigo. Dijeron, traigan a Sansón para divertirnos por él. Así que lo traen guiado por un muchacho con cadenas y se burlan, le pegan, tiran al enemigo, lo están burlándose, maltratándolo. Y entonces dice Sansón, Señor, dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más. Y le pide al niño, poné mis brazos sobre las columnas del templo. Y pone su mano derecha en una columna y su mano izquierda en la otra. Y dice Sansón, Señor, lo hice mal, pero dame una oportunidad más para cumplir mi propósito. Y Dios concede la oración de Sansón. Empuja las columnas, el techo del templo cae y dice la Biblia, mató Sansón más filisteos ese día que en toda su vida. Claro, perdió la vida en esa tarea. Es decir, aún hay esperanza. Al final de su vida, Sansón, aunque falló, encontró misericordia en Dios. Dios lo restauró y pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él. Lo que yo quiero decirte en esta hora es, ya pasó lo que pasó. Anduviste por tu cabeza, sufriste las consecuencias, las cosas no iban bien, pero cambia tu rumbo. Deja de fracasar. Toma decisiones ahora. Decídete hoy marchar en el rumbo que Dios quiere. Empieza a decir, ¿qué quieres para mi vida, Señor? ¿Cuáles son las reglas que marcan mi llamado? ¿Qué es lo que quieres que hacer conmigo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi tiempo? Ocúpate en lo que Dios tiene para tu vida. Vuelve al propósito de Dios y deja que Dios cambie tu presente y traiga a tu vida un futuro glorioso. No tenemos que morir haciendo el propósito de Dios. Podemos disfrutar haciendo el propósito de Dios, pero hoy hay que tomar decisiones. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para bien. Escuchando tu palabra y siendo quebrantados por ella, Señor. Siendo confrontados por tu palabra. Sé que tienes planes para mí. Sé que tienes planes para mis hermanos. Sé que hay propósitos preciosos para cada uno de nosotros. Pero algunos anduvimos por nuestra cabeza, haciendo lo que queremos, desperdiciando el tiempo.